Siempre hablamos con Damián Dipache sobre especialmente lo que tiene que ver con consumo. Hola Damián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Un gusto poder escucharte y la verdad, primero, antes que nada, de no hablar de inflación, no hablar de tarifas, del impacto, felicitarte por la presentación del libro que has tenido en los últimos días, que habla exclusivamente sobre las pymes y la economía. Felicitaciones. ¿Y cómo viene eso? ¿Cómo viene tu libro? Muy contento porque, bueno, el libro se llama Economía Pyme, Pensar en Grande Siendo Pequeño, publicado por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, EUDEVA, y ayer lo presentamos en una sala importante, en la sala Adolfo Bioy Casares, en la Feria del Libro, horario central, 19 horas, con un panel muy prestigioso porque estaba el director de la editorial, Paulino Rodríguez de Canal 26 y FM Latina, y Martín Tetaz de Economista y de Radio Mitre, ¿no? Así que muy contento porque... bueno, me tocó la oportunidad en un contexto donde las pymes también están atravesando una crisis importante en el mercado interno, ¿no? Siempre para un periodista y especialmente que tiene algún tipo de vocación o especialización en particular, presentar un libro es algo, es como es algo especial, ¿no? Como un plus que uno por ahí, un regalo que quizás el gran público no termina de entenderlo, pero que sí para aquel que está en el día a día sí lo entiende y que se da cuenta que es un impacto distinto, ¿no? Presentar un libro es la sensación de haber llegado al momento culmine donde la divulgación ya no es propia, sino es ajena, y empieza a recuperar el sonido propio en otras voces, y eso es maravilloso, porque de alguna manera alguno lo agarra, toma la inquietud y decir, che, voy a contrastar esto, lo voy a debatir, lo voy a contrastar, lo voy a llevar y lo voy a aplicar, lo voy a tomar y lo voy a hacer. Entonces eso es maravilloso y eso es lo que permite una presentación de un libro. A partir de ahí las repercusiones ya no son tuyas. Indudablemente que es así, y el mejor de los éxitos que seguramente lo vas a tener, Damián, a través de este libro. Vamos ya al lodo, vamos al barro directamente. ¿Cómo viste estas últimas semanas? Incremento de tarifas, escapada del dólar y todo esto que se ha dado, ¿y cómo crees que nos va a afectar directamente? A ver, vamos a arrancar quizás por lo último, que fue el dólar. Ahí tenemos dos situaciones. Tuviste un marco internacional que le pasó a todo el mundo, como algunas personas ligadas al gobierno, como fue Elisa Carrió, Duhovne en la semana, manifestaban que la suba de interés de 3% a 10 años la tasa de Reserva Federal Norteamericana era un incentivo muy grande, y hubo mucha fuga de capitales en varios países, pero acá tenías condimentos internos muy importantes. El primero es la renta a las colocaciones extranjeras, algo que el gobierno no podía subestimar, que la realidad que las colocaciones en LEVAC tienen una proporción muy grande, y el gobierno pasó el anterior gobierno en cepo de 365 días que tenían que estar las colocaciones extranjeras acá, a Pratgay a 180, Duhovne 0. Uno puede decir eso es malo o bueno, pero lo que sí tiene que saber que el riesgo está implícito, es decir, que si vos le das 0 días, sabés que si tenés muchas colocaciones y en algún momento hay una fuga de capitales, eso te puede impactar. Es lo que pasó, sumado a esa renta a las colocaciones extranjeras, y me parece que todavía le va a quedar al Banco Central por lo menos un par de semanas para poder controlar la divisa. ¿Por qué? Porque si bien el viernes lo bajó, la realidad que no termina, porque de hecho el 15 de mayo tiene vencimientos por 650.000 millones de pesos, donde vuelve a haber un 20% de tenedores del bono extranjeros, ¿no? Pero decime una cosa, cuando hablamos de estas cosas, especialmente cuando ya estamos hablando del tema de deuda, ¿no estamos mirando de reojo los argentinos lo que nos pasó con De la Rúa? Bueno, ahí hay tres situaciones. Yo el otro día posteé en mi Twitter un cuadro que me pareció fantástico. Entonces yo digo, bueno, si yo me endeudo en dólares, evidentemente tengo que tener un proceso de generación de dólares genuino para pagar esa deuda. Y la realidad es que ese cuadro que tuiteé mostraba que los momentos en los cuales tuvimos balanza deficitaria en toda nuestra historia fueron 1980, 1994, efecto tequila, 1998, efecto caipiriña, 2016-2017. Y la realidad es que el gobierno tiene que revertirlo eso, porque se endeuda mucho en dólares, pero no los tiene. O sea, son todos prestados. Es más, lo que se fueron prestados y lo pagamos en una tasa alta, no es que eran nuestros, ¿eh? Entonces ahí tenés una situación importante. Después para la gente de a pie,
a ver, subir la tasa de referencias tiene sus implicancias también para el mercado interno, porque vos mandaste la tasa al 40 y hoy una pyme para financiarse en el mercado tiene que pagar 70. Y para el correntino de a pie, evidentemente vamos a ver dónde queda la tasa, pues esto seguramente es una tasa de corto plazo y después seguramente si logra controlar el mercado va a empezar a descender, pero para el que tiene deuda en tarjeta de crédito va a tener una tasa variable, para el que tiene un crédito hipotecario se movió el precio de esa propiedad, pero además posiblemente esto lleve inflación y se mueva el ajuste de la cuota UVA, o sea, hay implicancias en la gente común, ¿no? Lo que a mí no me termina de cerrar dentro de mis escasos conocimientos económicos es cómo todavía no terminan de controlar especialmente el déficit fiscal. Digo, ¿vos creés que se va realmente camino a controlar? Porque desde que entraron dijeron, lo del déficit fiscal vamos a disminuir, pero es como que nunca terminan de disminuir el déficit fiscal. Es muy rígido, la realidad es que es muy rígido. Entonces yo ayer justamente preguntaban algo similar y yo digo, la economía hoy tiene más de política que de economía. Dentro de política económica, los tiempos políticos condicionan la economía. ¿Y qué quería decir con eso? Que la realidad es que es muy rígido, ¿por qué? Porque tenés mucho social ahí. Tenés mucho jubilaciones, pensiones, planes sociales, asignación universal por hijo, APH, o sea, tenés un montón de situaciones que el gobierno, desgraciadamente, todavía no logró generar las condiciones de, por ejemplo, de los planes sociales salgan del plan para ir al sector privado. Claro. Que era una de las, digamos, de las iniciativas o promesas de campaña. Porque eso te permitiría reducir el déficit, incorporar trabajo en el sector privado y encima crear valor. Ese proceso no se dio y todavía el plan lo tenés ahí subsidiándolo y financiándolo. Entonces, ahí está la mayor rigidez. Porque fíjate que dentro de esta corrección de la meta fiscal de Duhovne de 3,2% al 2,7% se sacrifica obra, no se sacrifica el plan social. ¿Y por qué, Daniel, no se sacrifica el plan social? Y bueno, porque todo indicaría que vos tenés que generar las condiciones para sacar el subsidio social y pasar ese actor económico al trabajo privado, pero en medio están las elecciones, ¿no? Claro, en medio está la selección. Y yo entiendo que si no controlamos el déficit fiscal va a ser muy difícil controlar la inflación. ¿Vos crees que se puede controlar la inflación a este ritmo de déficit fiscal y con este dólar? Y es muy muy complicado, porque en realidad la única forma de controlarlo es esto que te estalló ahora. ¿Qué te va a pasar? Vos emitís muchos pesos para financiarlo, esos pesos los esterilizas con LEVAC y ahora tuviste una corrida. ¿Qué te va a pasar? Los dólares que se fueron... ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Que los dólares que se fueron con los pesos excedentes de esas colocaciones extranjeras. O sea, los que se fueron ya los sacaste. Los que le generes incentivos para quedarse en ese bono, se van a quedar. Y seguramente un resabio más se va a ir. Y ahí se va a terminar la corrida. ¿Se entiende, no? O sea, ya los que se fueron, ya se fueron. Ya el próximo lo sacaste. Claro, te costó 7.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Pero esos pesos circulando en la economía... pasaron de estar en pesos, tomaron los dólares y se fueron. Ahora, esos pesos que quedaron circulando, hay que ver si el gobierno los logra consolidar nuevamente en LEVAC. A mí me parece que está en una encerrona del gobierno. ¿Por qué? Porque endeudarse externamente no lo puede hacer más. E internamente la única forma es de esta que le está haciendo. No hay muchos instrumentos de deuda que le permitan oxigenar esa situación. Y digo... El gradualismo era esto, ¿no? El gradualismo era intentar pegarle poco de golpe, poco de lleno a las clases más vulnerables, pero a mí me parece que quizás lo que no logró revertir el gobierno es a esa vulnerabilidad generarle otras condiciones de desarrollo, ¿no? Vos sabés que tengo una sensación que no sé si es justa, es injusta, es exacta, es inexacta, es correcta, es incorrecta. Como que Macri no tiene la confianza de los propios. Cuando hablo de la confianza de los propios, me refiero de grandes empresarios, de los ricos, de los que manejan la guita fuerte. No estoy hablando del ciudadano de a pie. Esa es la sensación que por ahí me queda, como que en realidad Macri, de los que son sus pares, de los que lo conocen, de quienes están en el mismo ambiente de él, de ellos no tiene la confianza. ¿Puede ser así? Fíjate que la conferencia de Duhovne no fue para vos y para mí. No, ni por cerca.
fue justamente para justamente los sectores que vos decís, ¿no? Y le falta mucho a Macri eso, de la sensibilidad de hablarle al pyme, ¿no? Sí. De la sensibilidad de hablarle a la clase media. Claro. Porque tuviste, por ejemplo, la verdad que cada vez que Aranguren sale a exponer, la clase media tiembla. Claro. Entonces, creo que le falta ese grado de sensibilidad que Cristina lo hacía sobre las bases sociales más bajas, Macri lo hace sobre la clase media, media alta, y la clase media quedó abandonada hace ya por lo menos 15 años. No hay nadie que le hable a la clase media. Massa, que es me estoy metiendo en un análisis político propio, y quizás no debería, pero Massa, que era la ancha avenida del medio, la clase media no se vio representada. Claro. ¿No? Claro. Porque claramente Massa le habla a la pyme, le habla a la clase media. Claro. Pero fíjate que no logró consolidar los ejes de demostración fehaciente de que iba a poder aplicar aquello que proponía, y lo encontró quizás en Macri, pero ahí, ¿no? No nos olvidemos que Macri ganó por un punto en el balotaje y después recuperó imagen positiva. Pero ayer, mira, te voy a decir una cosa que decía Paulino Rodríguez en la Feria del Libro. A ver. Macri actúa con el rol del bueno y el villano hace tiempo. Claro. Y la línea delgada, decía Paulino, es que el villano sigue siendo Cristina, pero hoy la línea delgada es que el villano se comienza a convertirse él. Claro. Está en esa línea fina. Sí. Si la clase media ya no lo ve más como digamos, el bueno y se convierte en villano, también el peronismo va a tener su rebote, porque saca del terreno del debate a Cristina y puede tener uno emergente para superar al bueno, ¿no? Es que la economía va a pasar a ser el verdadero villano, que lo va a transformar en villano a Macri. Digo, si no logra revertir esto, poner en otro plano de situación, me parece que cualquier otro del otro lado puede llegar a capitalizar absolutamente todo esto, ¿no? Y yo ahí lo que siento es que todavía tiene margen de acción, pero no es un margen de acción consolidado y transparente, coherente. ¿Qué quiere decir? A ver, todavía Macri tiene, a pesar de que subió el riesgo país 100%, 100 puntos, todavía tiene más margen de endeudamiento. Entonces, el margen de endeudamiento, ¿qué te permite? Hoy ya este año tenés controlado digamos, el financiamiento, pero el año que viene vas a ir a buscar plata de vuelta. Entonces, vas a sentir una situación, digamos, de tibio pasar de control de la situación, pero también vas a tener herencia de la herencia. Claro. La herencia anterior era un déficit fiscal insoportable con financiamiento mediante emisión, este es con emisión y con endeudamiento externo. Entonces tenés un doble golpe de deuda que en algún momento, yo digo, es lo que cuando arrancamos la charla que te dije, en algún momento tenemos que generar los dólares genuinos. Por balanza de pago se fueron 10.200 millones el año pasado, y por comercial se fueron 8.200, y por fuga 7.000. Muchachos, no es joda, ¿eh? Desgraciadamente. Y te digo, si bien ahora quedan 54.000 millones de dólares, lo líquido se llama lo que tiene libre disponibilidad el Banco Central, son apenas 26.000 millones, porque después tenés que empezar a contar los suachinos, empezar a contar el oro, todo que no es líquido. Damián, la verdad nos alegramos nuevamente, te manifiesto tu crecimiento periodístico y además también en esto transformado en un libro como lo has presentado en las últimas horas. Así que te mando un gran abrazo y siempre gracias por acompañarnos y darnos una mano a nosotros. Siempre es un placer, Daniel, hablar un domingo a la mañana con vos. Un abrazo, gracias Damián. Damián Dipache en contacto con nosotros.